Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Esta es la clase de FS 321 para estudiantes de Ingeniería Química que imparte la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo. Vamos a continuar estudiando entonces lo que es la introducción a la física cuántica. Vamos a comenzar viendo un ejemplo de la dispersión Compton. Se utilizan fotones de rayos X de 0.124 nanómetros en un experimento de dispersión Compton. ¿A qué ángulo la longitud de onda de los rayos X dispersados es 1% mayor que la de los rayos X incidentes? ¿A qué ángulo es 0.050% mayor? Entonces, bien, vamos a continuar. Vamos a comenzar acá entonces con la fórmula Compton, que dice que lambda prima menos lambda es H sobre MC por 1 menos coseno. Nosotros le llamábamos teta al ángulo. Acá yo me equivoqué, debe ser teta, por eso corregí desde antes acá. Teta es el ángulo que forma el fotón dispersado con su trayectoria original. Estábamos usando phi para el electrón dispersado. Entonces aquí hay que tener cuidado con la interpretación de eso, ¿de qué significa que sea 1% mayor? A algunos de ustedes les cuesta entender eso. Y miren, que sea 1% mayor significa que la longitud de onda final es la longitud de onda inicial más 0.01 de ese valor inicial. O sea, que lambda prima, o sea, lambda final es lambda 0 más 0.01 H0. Eso significa que sea 1% mayor. ¿Ok? Entonces, si ustedes factorizan aquí el lambda 0, les quedaría el lambda 0 factor de 1 más 0.01, lo que daría es lambda 0 por 1.01. Espero que hayan entendido eso bien porque muchas veces les cuesta esa interpretación. Eso estoy muy seguro por la experiencia que he tenido, entonces se los enfatizo por esa razón. Entonces, si ustedes pasan tienen aquí que, bien, eso sería entonces lambda final, ¿verdad? O sea que delta lambda el valor de delta lambda entonces va a ser igual a 1.01, o sea, lambda final va a ser el lambda 0 más 0.01 lambda 0, o sea, va a ser lambda 0 por 1.01. Ese sería entonces el lambda final. Entonces, a la hora de escribir acá, aquí vamos a tener lambda final, que va a ser lambda 0 por 1.01 menos lambda 0. O sea, esto va a ser entonces delta de lambda, va a ser entonces la diferencia que sería, lo voy a escribir para que no haya confusión. Permita que hay unas personas que están ingresando ahorita y bueno, ya están emitidas. Aquí sería entonces lambda final, que vimos que era lambda 0 por 1.01 menos lambda 0.
Y entonces eso lo que va a dar es, la diferencia va a ser entonces lambda 0 por 1.01, que es lambda final, va a ser entonces, menos lambda 0 va a ser 0.01, ¿verdad? Eso va a ser el delta lambda. Entonces el delta lambda va a ser esa cantidad que está acá, aquí es igual. Y aquí tenemos perdone. Sí, es que estamos acá calculando lo que es el delta lambda. Sí, discúlpeme. El delta lambda es entonces 0.01 por lambda 0, ¿verdad? O sea, el delta lambda. Aquí está, ¿verdad? El delta lambda es 0. Aquí dice, lo que había escrito acá ya estaba. Revisémoslo otra vez con calma. Ya estaba escrito esto, no lo tengo que volverlo a escribir. El delta lambda es lambda final, que es 1.01 lambda 0, que es el que está escrito aquí, menos lambda 0, o sea, es 0.01 lambda 0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calculándolo. Delta de lambda va a ser 0.01 por lambda 0, pero lambda 0 es 0.124 nanómetros. Entonces va a ser, al multiplicar por 0.01, va a ser 0.00124 nanómetros, pasando el punto acá 3 lugares. Entonces, nanómetros es 10 a la menos 9. Entonces sería 1.24 por 10 a la menos 12 metros. Eso sería el delta de lambda y es lo que va acá, el delta de lambda. Entonces aquí vamos a despejar el coseno de teta. El coseno de teta entonces va a ser 1, ¿verdad? Al despejar acá, menos delta de lambda entre H entre MC, ¿verdad? O sea, pasé el H entre MC dividiendo al otro lado y pasé el 1 al otro lado, entonces pasó restando, pero como cambié de signo para que quedara más coseno teta, el despeje queda coseno de teta igual a 1 menos delta lambda entre HMC. Acuérdense que este HMC es la longitud de onda Compton, que ya en sí es un valor constante dado por 2.46 por 10 a la menos 12. Entonces sustituyo valores, aquí me queda 1 menos 1.24 por 10 a la menos 12, que es delta de lambda, entre 2.46 por 10 a la menos 12. Si ustedes hacen la operación, el resultado va a ser 0.4889. Ese es el coseno de teta. Entonces revisan ustedes si su computadora está en modo grados o en modo radianes para estar seguro que al sacar el coseno inverso les va a dar, están seguros de la respuesta, si les va a dar en grados o en radianes. Si tienen su calculadora en modo grados, o sea, DEG, les va a dar teta igual a 60.7 grados. Me paro un momentito ahí por si tienen alguna pregunta. Tengan cuidado nuevamente con esta interpretación, ¿verdad? Cuando es mayor o menor una cantidad final respecto a una inicial, ¿verdad? Que sea 1% mayor significa que la final es la inicial más esa cantidad de incremental, que es 0.01 H0. El porcentaje en decimal se escribe así, ¿verdad? Se escribe como dividiendo el porcentaje entre 100. Espero que esté eso claro. Ahora el inciso B dice, ¿a qué ángulo es 0.050 mayor? Ahora nos piden a qué ángulo es. Entonces, ¿qué datos tenemos ya? Bueno, delta lambda ahora va a ser diferente porque ahora va a ser 0.050 mayor. Antes era 1%. Ahora es 0.050. Entonces, en lugar de tener aquí 0.01 delta de lambda igual a 0.01 lambda 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que delta de lambda va a ser 0.0050, porque tengo que dividir el porcentaje entre 100.
Y eso da estos dos ceros acá. Y entonces, punto 124, que es lambda 0, entonces el resultado es 6.2 por 10 a la menos 14 metros. El cálculo es el mismo. Entonces, coseno de teta igual a 1 menos delta de lambda entre la longitud de onda Compton. Entonces, eso es 1 entre 6.2 por 10 a la menos 14 entre 2.4 por 2.46 por 10 a la menos 12. Cálculo entonces es 0.9744. Y nuevamente, si ustedes sacan el coseno inverso, les da el ángulo teta del fotón dispersado 13 grados. ¿Preguntas? ¿Comentarios al respecto? Este cálculo que tengo acá es el cálculo de la longitud de onda Compton, ¿verdad? Que la pueden tomar ya como un resultado de libros. No hay necesidad que la calculen. La pudieron haber ido al libro y tomarla como una constante. Voy a pasar a otro ejemplo. Dice, calcule la longitud de onda desde Broglie para un electrón de masa 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos que se mueve a 1.00 por 10 a la 7 metros por segundo. Entonces la longitud de onda de Broglie va a ser siempre la h entre la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. La constante de Planck es 6.63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 y la velocidad que nos dan es 1.00 por 10 a la 7 metros por segundo. El resultado es 7.28 por 10 a la menos 11. Entonces tenemos ahí que esa sería la longitud de onda, metro, ¿verdad? Ahora dice para una roca de 50 gramos de masa que se lanza con una rapidez de 40 metros por segundo. Entonces, la constante de Planck, la masa de la roca en kilogramos, recuérdense, ¿verdad? Por la velocidad, y el resultado es 3.32 por 10 a la menos 34 metros. Ahí no creo que haya ningún problema en esos ejercicios. Un ejercicio que tiene que ver con el principio de incertidumbre. Dice, se observa que la rapidez de un electrón es 5.00 por 10 a la 5 metros por segundo. A la 13, ¿verdad? Por 10 a la 3 metros por segundo. Por 10 a la 3 metros por segundo. Encuentre con una exactitud de 0.00300%. Esa exactitud es la incertidumbre, ¿verdad? Ahora pide que encuentre la incertidumbre mínima para determinar la posición de este electrón. O sea, nos dan la incertidumbre en la velocidad. Ahora nos piden la incertidumbre en la posición. Bueno, entonces nosotros tenemos que el momentum es la masa por la velocidad. Entonces es 9.11 por 10 a la menos 31 por 5 por 10 a la 3. El resultado es 4.56 por 10 a la menos 27 kilogramos metros por segundo. La incertidumbre que sería delta de Px sería entonces el valor de la exactitud, que es solo 0.003% por el valor del momentum. Como es en número, no en porcentaje, entonces divido entre 100. Entonces tengo que agregarle a esta exactitud, a 100 porcentaje, dos ceros a la izquierda. Entonces es 0.0000300 por la velocidad, por el momentum, que es 4.56 por 10 a la menos 27. Eso da 1.37 por 10 a la menos 31 kilogramos metros por segundo. Esa es la incertidumbre en el momentum. O sea, esa es la máxima precisión con la cual podemos medir el momentum.
O sea, más precisión que esa no podemos tener. Ok, entonces ahora nosotros sabemos del principio de incertidumbre que delta X, o sea, ah, la incertidumbre, o sea, el principio de incertidumbre, lo voy a recordar acá, dice que delta X por delta P es mayor o igual que H barra sobre 2. Este H barra, entonces recuerden la constante de Planck entre 2pi. Aquí lo apunté, ¿verdad? Es la constante de Planck entre 2pi. Entonces nosotros tenemos acá que si despejamos delta X va a ser mayor o igual que H barra entre 2 delta, delta Px. Es decir, aquí, discúlpeme, aquí no va aquí no va el 2pi, porque yo la puedo poner como H barra o la puedo poner como la enunciado original, que era H sobre 2pi. A ver. No, era H barra sobre 2. El original, disculpe. El original era H barra sobre 2. Y entonces ya va con el H barra y lleva el 2 ahí. Entonces nosotros acá sustituimos, ¿verdad? Al pasar el del 2 delta Px acá, ya tenemos el delta Px. Colocamos el valor de la constante de Dirac aquí. Ya este valor es H barra, que resulta de dividir la constante de Planck entre 2pi. Y esto es 1.055 por 10 a la menos 34 joules por segundo entre 2 por delta de Px. 2 y delta de Px. El resultado es 0.386 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 0.386 milímetros. Eso significa que nosotros es la máxima precisión que tendremos al medir la posición. Por muy buenos equipos de medición que tengamos, la naturaleza física del fenómeno nos impone que no podemos tener mayor precisión para medir la posición que esa que está ahí. ¿Alguna pregunta? Voy a continuar entonces. Algunos problemas aquí de introducción a la física cuántica. Aquí tenemos algo que tiene que ver dice efecto fotoeléctrico para el sodio. Una superficie de sodio se ilumina con luz que tiene una longitud de onda de 300 nanómetros. La función de trabajo para el metal de sodio es 2.46 electronvolt. Encuentre la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados y ve la longitud de onda de corte para el sodio. Entonces nosotros sabemos que la energía es H por la frecuencia, o sea, es HC entre lambda. La cantidad H sobre C se escribe acá como una sola constante que es 1240 electrón-volt por nanómetro. Ustedes pudieron haber escrito aquí la H de Planck, hubieran puesto C como la velocidad de la luz en metros por segundo, y entonces les hubiera dado acá en Joule, y entonces al final de cuentas hubieran pasado esto a electrón-volt si ustedes querían escribirle en electrón-volt, eso no importa. O hubieran puesto buscado una tabla, la H en electrón-volt por segundo, que también existe, la velocidad de la luz, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, para no confundirse si van a utilizar electrón-volts, entonces H sobre C es 1240 electrón-volt por nanómetro de una sola vez, ¿verdad? Y entonces acá tenemos lambda, que es 300 nanómetros. Resultado 4.3 electrón-volts. Repito, para evitar confusiones. Si tienen problemas, escriben H como 6.62 por 10 a la menos 34
Joule por segundo, C como 3 por 10 a la 8 metros por segundo, lambda como 300 por 10 a la menos 9 metros, y el resultado le va a dar en joules, y luego los joules los pasan a electron volts con la conversión que tenemos 1.6 por 10 a la menos 19 joules por electron volt por joules. ¿Verdad? Entonces ustedes así cambian de electron volts a joules fácilmente, como ustedes quieran. Inclusive aquí la respuesta en joules, pues está bien, no hay ningún problema. La K máxima, nosotros sabemos que es entonces esa energía, esa H por F menos la función de trabajo. Y entonces aquí tenemos HF, que ya la calculamos, que es 4.3 electron volts. Y la función de trabajo, ustedes van, sodio. Ya nos dan acá, nos dicen que es 2.46. Ya, si no se las dan, van a la tabla y buscan el sodio. Entonces sacan la diferencia, el resultado es 1.67 electron volts. Esa es la K máxima. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros la longitud de onda de corte? Nosotros sabemos que la frecuencia de corte, la longitud de onda de corte es HC sobre la función de trabajo. Y entonces si ustedes vienen y eso se saca de la fórmula, ¿verdad? E igual a H por F igual a más bien aquí, ¿verdad? Tomamos E igual a H por F. Tenemos la fórmula del efecto fotoeléctrico que dice que la K máxima es igual a E menos la función de trabajo. Y que entonces al hacer acá nosotros la K máxima 0, cuando hacemos K máxima 0, estamos a la frecuencia de corte. Entonces aquí vamos a tener igual a 0. Esto implica E igual a phi. O sea, H por la frecuencia de corte igual a la función de trabajo y si aquí escriben la frecuencia como o en términos de la longitud de onda, escriben la frecuencia como C entre lambda. Entonces de aquí despejan y aquí sería corte, ¿verdad? De aquí despejan la longitud de onda de corte y les va a quedar esta relación que está aquí. Le sustituyen el valor de HC, que ya lo tenían antes, que es 1240 electrón volt por nanómetro, y dividen entre la función de trabajo, que es 2.46, encontrarán entonces la longitud de onda de corte, que es 504 nanómetros. ¿Alguna pregunta? Ok, un ejemplo más aquí de longitud Compton. Dice acá, de un bloque de material se dispersan rayos X con longitud de onda lambda 0 igual a 0.200 nanómetros. Los rayos X dispersados se observan en un ángulo de 45 grados con el haz incidente, o sea que teta es 45 grados. Calcule su longitud de onda, o sea, de los dispersados, ¿verdad? Entonces, ¿qué conocemos acá? Conocemos lambda 0,
y queremos averiguar lambda prima. Lambda 0 ya sabemos que es entonces 0.200 con 3 ceros más. Entonces sustituimos acá, como vamos a poner la frecuencia, vamos a poner todas las unidades MKS, tenemos 0.200 por 10 a la menos 9 metros más H por la masa del electrón por C. Nuevamente, si ustedes hubieran querido sustituir este valor por la longitud de onda Compton, que es un dato que ya está en el libro, no hay ningún problema. Así se va y no va a pasar nada. Entonces vamos a tener aquí 1 menos 45 grados y el resultado entonces de sustituir esto va a ser que la nueva longitud de onda va a ser 0.710 nanómetros. ¿Ok? Ok, entonces vamos a parar un momentito acá, vamos a ver. Sí, porque estos problemas ya vimos que son de los de longitud de onda de Broglie, no hay necesidad que los miremos. Voy a introducir ahora entonces el nuevo tema. Ya vimos entonces propiamente lo que es la física, la introducción a la física cuántica, que fueron todos los fenómenos previos a la mecánica cuántica, los fenómenos que dieron lugar a la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver ahora propiamente lo que es mecánica cuántica. Y aquí pues hay varios temas que tendremos que tratar y uno de ellos tiene que ser, el tema fundamental tiene que ser la ecuación de Schrödinger y sus diferentes soluciones. Entonces, lo que ocurre es que entonces las ecuaciones de Newton ya no son válidas. Entonces nosotros necesitamos una ecuación que sustituya a las ecuaciones de Newton para estudiar cómo evolucionan los sistemas con el tiempo. Esto es importante sobre todo a nivel microscópico, a nivel atómico, ¿verdad? A nivel nuclear, porque ahí la conducta ya vimos que es diferente, ¿verdad? Ya va habiendo necesidad de cuantizar y otras cosas. Entonces ya las leyes de Newton no son satisfactorias. Se pide reemplazar la formulación de Newton por una representación ondulatoria, por una ecuación diferente, ¿verdad? Que va a ser una ecuación muy parecida a la ecuación de onda. Nosotros vamos a utilizar para definir esa nueva función que se llama función de onda, que es la que va a describir el comportamiento de los sistemas, vamos a utilizar la letra Xi mayúscula. La letra Xi mayúscula, ¿verdad? La letra Psi mayúscula y la letra Psi minúscula, Psi mayúscula, para indicar que esa función de onda depende de la posición y del tiempo, ¿verdad? De la posición y del tiempo. O sea, la función de onda en general es dependiente de la posición y del tiempo. Sin embargo, hay una función de onda que es parte de esta, que representa solo la parte espacial, que depende solo de la posición. A esa se le va a llamar con la letra Xi, ¿verdad? Con la letra Xi minúscula, que es esta que está acá. Entonces, esta va a designar la porción de la función de onda que depende solo de la posición y esta que está acá mayúscula la completa. Esta es la que es completa. Esa función de onda va a obedecer una ecuación que la tenemos que resolver para encontrar la información del sistema. De alguna manera, esa sí va a tener toda la información del sistema, ¿verdad? Antes nuestra preocupación era encontrar qué es la información que buscábamos, la velocidad y la posición de cada partícula que componía el sistema a cualquier tiempo. Ahora nosotros andamos buscando la función de onda que nos va a dar la información dinámica de la partícula, o sea, del sistema, perdón, en cualquier tiempo. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues aquí el antecedente básico es que
teníamos el comportamiento dual de la onda y de la partícula. O sea que había situaciones en las cuales la luz se comportaba como onda y otras como partícula. Y habían situaciones en las cuales la, la partícula se comportaba como partícula, pero otras veces se comportaba como onda también. En los casos en los cuales vimos que las partículas se comportaban, perdón, uh, que la, que la luz tenía, que las partículas tenían un comportamiento ondulatorio y también tenían un comportamiento corpuscular en el efecto fotoeléctrico, en donde los fotones eran capaces de interactuar, o los rayos X eran capaces de interactuar con electrones, generando, ¿verdad? Situaciones que eran características de partículas. Entonces, eso eran los experimentos de fotoeléctrico y en el experimento Compton. El otro antecedente era la cuantización de la energía que nos predijo la radiación de cuerpo negro. Después, Luis de Broglie propuso el comportamiento ondulatorio que podía tener la materia, que los electrones tenían asociados un momentum, una longitud de onda, perdón, asociada con su momentum, lo que se llama la longitud de onda de Broglie. Eso fue comprobado experimentalmente por Davison Germer, como les comenté antes, ¿verdad? Y dio lugar entonces a esos antecedentes con los que contamos. En base a esos antecedentes se va a construir una ecuación, que es una ecuación de onda, y que esa ecuación de onda va a entrar a sustituir lo que hacía la ecuación de Schrödinger. Voy a parar un momento ahorita para tomar la asistencia y luego voy a conectarme en un momentito. Pueden ahorita desconectarse y yo les abro ya el canal otra vez en un momento.